Hoy Ventana de Diversidad dedicado al deporte LGTBI. Vamos a presentarles, les presento, está Miguel Allensa, es la presidente del Club Dracs Deporte LGTBI. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silvia. Bienvenido. Un placer. Gracias. No viene solo, Javier Gil también representa esa presidencia, presidente del Club Esportivo LGTBI Samarux Valencia. Hola, buenas tardes. Javier, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, contadme un poquito porque primero nació Samarux, por situarnos, y poco después Dracs, ¿no? Con la misma filosofía, lo iremos viendo. Sí. Pregunto, me habéis mirado así, lo he dicho mal el dato. No, está bien. Está bien el dato. Sí. Bueno, primero queremos situar un poco a la audiencia de los datos que manejáis, datos todavía preocupantes sobre la situación del deporte y de las personas LGTBI. En este aspecto hemos recabado datos que dicen que el 64% del alumnado de secundaria, por ejemplo, en las clases de educación física, han sido testigos todavía de comportamientos homofóbicos entre estudiantes. O, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en Reino Unido o en Alemania, en España son muy escasas las muestras expresas de posicionamiento contra la LGTBI-fobia por parte de figuras relevantes del mundo del deporte. Les pregunto, tanto a Miguel como a Javier, ¿todavía estamos con estos datos en el siglo XXI? Sí, todavía estamos. De hecho, lo que es una novedad es que haya datos, porque hasta hace unos años hay muchos países que todavía ni siquiera hay datos de cómo es la situación del colectivo LGTBI. Y gracias a que hoy en día hay muchos grupos de gente, muchos países trabajando para esclarecer y poner a la luz que hay todavía muchas situaciones de discriminación en la actividad física, la educación física y el deporte. Y es un poco un drama también el tema de la educación física, porque al final la educación es el futuro de las nuevas generaciones y hay mucha gente que en educación física todavía sufre muchas situaciones de discriminación, el 65% como has dicho tú. Hay también datos que dicen que el 80% de las personas ha observado lenguaje, ha presenciado o ha protagonizado lenguaje homófobo en las clases de educación física. Y claro, esto es un drama, porque al final si yo voy a la escuela, voy al instituto, me quiero formar como ciudadana, ya directamente lo que voy a hacer es rechazar el deporte porque noto que no es mi lugar. Datos preocupantes, por tanto, pero por lo menos decía que ya hay datos. Sí, por lo menos ahora hay una legislación que se preocupa porque se enseñe dando las claves del acoso y de la discriminación por orientación afectivo-sexual y otros temas. Entonces es muy importante que mantengamos estas iniciativas, tanto políticas como sociales, para prevenir este tipo de comportamientos. Y aún así también tenemos que ser muy conscientes de que ha habido un aumento. Se está involucionando en este aspecto y están llegando mensajes de odio, sobre todo a través de las redes sociales, dentro de nuestras aulas y que están también haciendo que haya un aumento de delitos de odio, sobre todo que se perpetran por parte de personas jóvenes, y esto nos lo demuestra el último informe de delitos de odio, que aún encima por causa de orientación afectivo-sexual había aumentado, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero era alarmante, superaba el 30%. 30%. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad, Miguel y Javier, en torno a este dato que me das, que vamos en aumento en una clase de niños que todavía se estén dando estos delitos de odio? Bueno, no es nada nuevo, en realidad es una situación que lleva muchos años que se produce en muchas sociedades, que normalmente es por varios factores. Por una parte es la heteronormatividad, que es dar por hecho que todo el mundo es heterosexual y cisexual. Entonces esto, cuando tú marcas esa norma, todo lo que se salga de ella se discrimina. Luego, por una parte, la sociedad machista en la que vivimos, en el deporte, es un fenómeno curioso porque se multiplica, se da con mucho más auge. Y luego también, son todos ellos factores que hacen que el deporte con más incidencia que la sociedad, esto se dé más y la gente llega un momento en que no quiera formar parte de ese lugar. Por eso también el sedentarismo en muchos casos es mayor en el colectivo LGTBI, porque vienen de producirse estas situaciones de educación física que lo que dicen, no, yo no quiero formar parte de eso. Si lo que voy a hacer cuando hago deporte de educación física son insultos
o no me eligen para hacer grupos, por ejemplo, en educación física, o me dejan de lado, o me hacen hacer deportes que normalmente siempre son los mismos y son con una vertiente muy machista. Yo no quiero practicarlos, entonces el deporte no forma parte de mi vida. Es un poco lo que suele pasar. Decía Miguel, esos delitos de odio que han aumentado, y la mayoría de estos fueron los motivados por la orientación sexual de las personas, muchos de ellos acaecidos en campos deportivos. Esto nos daría para otro programa. Nos daría para otro, pero tenemos también buenas noticias. Sí, vale. Ha habido, hablando de la visibilidad, un aumento de la visibilidad de las personas diversas en el deporte. Ha habido unas primeras Olimpiadas donde había personas trans que competían. No han sido los mejores datos de cantidad de personas que se han visibilizado, porque si contabilizamos, hablamos de unas 160 de entre 11.000 y 15.000 participantes. Eso no supera ni el 1,8%. Y lo habitual es que nos encontremos en personas del colectivo en torno a un 6, 8 o incluso un 10%. Entonces, el deporte de élite no está siendo ejemplo del deporte de la calle ni tampoco de la sociedad habitual que tenemos. Entonces, no es el espejo en el que nos queremos mirar los espacios inclusivos, porque toda esta masculinidad tóxica de ser la mejor, la más grande, la más numerosa, la que corre antes, la mejor de todas, no es lo que estamos buscando, sino lo que decía Javier, que es encontrar y crear espacios donde todas las personas quepan y todas las realidades estén visibles y todas las personas podamos aprender de esta diversidad, que es al final la que hace que los espacios crezcan, nos comprendamos entre todas las personas y acabemos con estos prejuicios que al final son los que acaban consolidándose en la sociedad y que nos lastran, que hacen y segregan a las mujeres y hacen que estén en un segundo plano dentro del espacio deportivo, hacen que las personas LGTBI no se sientan válidas dentro del espacio o que se las insulte. Es lo que nos encontramos en los cánticos, insultos de muchos campos de fútbol habitualmente. Ajá. Y que se ha vuelto algo estructural dentro de algunos deportes y es una pena. Claro, que se normalice es otro de los problemas, ¿no? ¿Cómo ves lo de los campos deportivos también? Te hago la misma pregunta, Javier. Hombre, pues un drama al final, porque no deja de ser el deporte más multitudinario, más tradicional, sí que tiene mucho alcance. Solo hay que ir a las redes sociales de los grandes equipos de fútbol para ver toda la gente que les sigue y bueno, ya lo sabemos de sobra. De hecho, por ejemplo, hubo un dato curioso y fue cuando hubo el Día del Orgullo el año pasado, el Fútbol Club Barcelona sí que subió creo que fue el escudo, si no me equivoco, con el arco iris, y perdieron, no me acuerdo si eran 30.000 socios o bueno, era una barbaridad. Sí que luego nos dijeron que esa gente luego acaba volviendo, pero al principio sí que es un reflejo de que en los grandes deportes, que son los más seguidos, sigue habiendo un problema. El tema de las gradas sí que ahora ya por fin, si hay insultos LGTBI-fóbicos en los estadios, sí que ya hay una ley que los pena, pero claro, sigue todavía habiendo como mucha impunidad con esto. De hecho, creo que fue un par de meses, en un estadio de París, en el estadio más importante de París, jugaba el PSG, y casi todo el estadio se puso a gritar pues maricones, algo así, en todo el estadio, y claro, fue como bastante desesperanzador, porque la dejó todavía en 2023. ¿Qué esté pasando esto? Sí, en sociedades o ciudades que nos pensamos que están avanzadas, claro, sí. Es un poco lo que a veces vendemos, es mentira. O sea, todavía hay como una estructura, porque esos estadios además... La pena de este evento fue que no solo había gente igual, jóvenes, hombres, sino que había incluso familias, mujeres, gente que piensas que igual no va a reaccionar así, pero sí que lo estuvo haciendo. Entonces fue como un poco una mala noticia, un reflejo de que hay que cambiar. Esto siga ocurriendo. Bueno, y ante toda esta situación, tanto Miguel como Javier deciden dar un paso adelante y en este tema del deporte LGTBI y crean Samaruk y Club Drags. ¿Cómo es este momento? Porque primero se crea Samaruk, ¿no? Vamos a contarlo, Javier. ¿Hace cuántos años? Pues hace 20, este año es el 20 aniversario. Y bueno, esto fue al final un grupo de amigos que iban a nadar normalmente y bueno, decidieron un poco institucionalizar ese espacio
como hacía natación, le pusieron el nombre de Samarux, un pez autóctono, claro. muy valenciano. Y de ahí surgió y luego empezaron a crecer pues, el número de gente, los deportes y bueno, pues hasta luego hubo un montón de gente que contribuyó a que es lo que es hoy en día. Y bueno, al final lo que se intenta es hacer un espacio de seguridad, un poco lo que decimos. Lo más urgente es que creemos lugares donde la gente se sienta segura. Que luego hay que hacer muchas cosas más allá, pero al menos es un lugar que saben que, pues, por ejemplo, martes y jueves tengo mi entrenamiento de voleibol o de natación o de lo que sea. Y para la gente es eso, de decir, bueno, yo ya sé que puedo hacer deporte y me puedo beneficiar de todo lo que tiene el deporte en condiciones en libertad. Así nace Samarux, 20 años han pasado, luego pulsaremos cómo ha ido evolucionando, cómo era hace 20 años y cómo es ahora. Miguel, ¿cómo nace el Club Dracs Deporte LGTBI? Más reciente, ¿no? Sí, mucho más reciente. Nosotras nos reuníamos a finales del 2019 para iniciar también un espacio que fuese basado en cuidados. Estábamos pensando más en un modelo deportivo en el que la competición fuese lo secundario e incluso el deporte fuese lo secundario. Que me gusta poner los ejemplos, pero el deporte que nosotras queremos que sea es aquel en el que estás a punto de llegar a la meta y se ha caído una compañera tuya antes de llegar y tú quieres levantarla antes de cruzar la meta. Claro, es prioridad, cogerla que llegar a la meta. Qué bonita comparación. Exacto, entonces lo que queremos es que todas las personas en Dracs se ayuden entre sí y que el deporte sea lo secundario, sea el nexo de unión, pero la ayuda, los cuidados y el poder comprenderse y abrir esos espacios en los que la gente te pueda comentar cómo se ha sentido a lo largo de su vida y qué discriminaciones ha sufrido, es lo que más nos motiva. Ahora veremos qué tipo de deporte se practican dentro de ese club Dracs. Javier, ¿cómo eran esos 20 años atrás cuando nació Samarux y cómo es ahora? Hemos evolucionado como sociedad en este aspecto, también cómo se ha ido adaptando este club deportivo a los 20 años atrás. Pues un poco lo que nos cuentan las personas que iniciaron el proyecto, sí que dicen que igual hace 20 años la situación era peor, que había menos visibilidad, que los derechos estaban menos reconocidos que ahora, entonces que había como mucha más resistencias a nivel social a visibilizar y tener en cuenta lo que se hacía en el club. Aún así también nos alertan de que esto no es evolución, no es que cada vez vamos a estar mejor per se, sino que depende mucho de las políticas que se hagan, porque ya se está viendo que en España y en otros países, si no se presta atención a esto, muchas veces la discriminación vuelve. Sí. A día de hoy un poco, bueno, el club ha crecido bastante en nivel de personas socias y de deportes, y un poco el objetivo ha sido también, por una parte, ofrecer más deportes, porque al principio había menos y, claro, había gente, un poco respondiendo a los intereses de las personas, ¿qué queréis? Y nos decían, yo quiero hacer este deporte. Entonces, claro, si yo, ¿por qué voy al gimnasio y tengo estas actividades? ¿Por qué voy a un club deportivo y solamente tengo 3 o 4? Claro. Y vamos a intentar que mucha gente diferente tenga diferentes opciones. Eso por un lado, y luego pues al final darle calidad. No quiero decir que al final no sea un club y ya está de un club deportivo LGTB, sino que la gente que acuda pueda tener todos los servicios que puede tener cualquier instalación deportiva. Por cierto, ¿dónde estáis ubicados ahora mismo? Pues estamos, tanto Dracs como Samarux, lo que pasa es que tenemos diferentes deportes, entonces necesitamos diferentes instalaciones a lo largo de la ciudad. Vale. Así que depende. Depende del deporte que se practique, exacto, lógicamente. Práctica deportiva inclusiva, segura y libre de discriminación. ¿Cómo han sido estos años para Miguel Allensa, del Club Dracs Deporte, y sobre todo lo que queréis de futuro, ¿no?, para estos clubs? Pues nosotras empezamos en realidad ya la actividad deportiva con todos los seguros, los espacios alquilados, etcétera, justo cuando fue la pandemia. Entonces repentinamente nos tuvimos que... Cuando estaba todo ya preparado, todo nos tuvieron que encerrar el confinamiento. Sí, y por eso me gusta recordarlo con la palabra resiliencia. Fuimos capaces de avanzar cuando todo estaba muy complicado y cuando parecía que era muy complicado. Y la evolución de estos años ha sido muy positiva. Sobre todo porque se nos han acercado muchas personas muy diversas y han agradecido poder encontrar un espacio donde poder ser ellas mismas
y donde han encontrado también una defensa, una formación, una información y también nos sentimos muy útiles cuando hay algún tipo de discriminación, algún tipo de agresión Sí. que las está habiendo muy cerca de nosotros y podemos derivarlo al Servicio Orienta de la Generalitat, que es la gran herramienta que tenemos el colectivo para poder hacer frente a los delitos de odio o para tener una ayuda en temas jurídicos o en cualquier tipo de trámites y documentos. Y además esto es gracias a la Generalitat, que dedica sus recursos a ello, y a las asociaciones que se encargan de gestionarlas, como por ejemplo Lambda en Valencia, en Castellón Casda, creo recordar, y en Alicante también. Entonces es de agradecer que podamos intervenir, podamos ayudar y podamos formar e informar, no solo en el ámbito deportivo, sino también en la vida misma, y qué apoyos se tienen en casos como los que bueno, pues, se tienen que denunciar, lógicamente. Una red de apoyo. Una red de apoyo. Ahí quería llegar a la Generalitat Valenciana y a esa Dirección General de Diversidad que se ha creado en el nuevo gobierno de Carlos Mazón. Creo que habéis tenido alguna reunión ya con el nuevo director general de Diversidad, Estefan Soriano. ¿Cómo valoráis esta Dirección General? Bien, bueno, tuvimos una reunión hace un mes o por ahí, si no me equivoco, o igual un poco menos. Bien, se agradece que haya intención de reunión y de información. Y bueno, es un cambio político y también un poco expectante saber cuáles son un poco los siguientes pasos. Al final, las entidades sociales tenemos un objetivo que es un objetivo, en el caso de los clubes LGTBI, es luchar contra la LGTBI-fobia en el deporte. Y bueno, todo aquel apoyo que venga de las instituciones para cambiar esta situación, pues será bienvenido, porque al final esto no se resuelve con una asociación. Sí que intentas proporcionar todo el bienestar posible a las personas socias de tu club, pero es un problema estructural, como ha dicho Mikel, no es simplemente algo de un club. Entonces espera que las instituciones también estén ahí para apoyar, para que cese la discriminación. Para que cese la discriminación. ¿Buenas sensaciones con esta nueva Dirección General de Diversidad? Pues nosotras les hemos pedido directamente ayuda. ¿Eso que le habéis pedido? Sí. Sí, porque hay una serie de reglamentos en estos momentos que están vulnerando los derechos de las personas que viven con VIH, que es algo de lo que no se suele hablar. Hay un estigma social, entonces es tabú. Y nosotras, desde Drax, trabajamos también como Samarux contra el machismo en el deporte y además contra la xerofobia, que sería esta discriminación por vivir con VIH. Entonces, hemos solicitado a la Dirección General que nos ayude con 2 federaciones que están discriminando al acceso de la práctica deportiva por este motivo. Bueno. Y pedíamos también una declaración institucional. Estamos seguras de que habrá curso a esta solicitud y que nos ayudarán a poder acabar con este tipo de discriminaciones. Bueno, pues interesantísimo hablar hoy con Javier, con Miguel. Ellos han sido nuestros primeros invitados en este espacio Ventana a la Diversidad. Os voy a pedir para finalizar un mensaje muy breve para aquellas personas que se puedan haber sentido identificados y que hayan dicho, bueno, pues yo puedo hacer ese deporte inclusivo, seguro, libre de discriminación. ¿Cómo les animarías, Javier Gil? Bueno, pues lo primero es que nos busquen en redes sociales, tanto a Drax como a Samarux, que hoy en día es muy fácil hacerlo. Saber que muchas veces la gente no conoce los espacios o muchas veces no se fía de ellos, algo que es normal. Claro. Un poco por lo que decíamos al principio, si siempre he hecho deporte y cuando lo he hecho me han discriminado, pues ni siquiera en un club LGTBI voy a encontrar esa seguridad. En principio en nuestros clubes, en la mayoría de las opciones, eso no ocurre. Entonces quiero decir que si vienen pueden encontrar esos espacios con una diversidad de deportes. Y bueno, que al final es un lugar de apoyo y también un lugar de activismo, porque justo es un lugar de encuentro social que permite que la fuerza sea mayor, que un poco nuestras luchas sean más fáciles, que no solo vayamos 3 personas a una manifestación, sino varias personas que conjuntamente pues, podamos gritar más alto pues, por una de las causas por las que luchamos. Gracias, Javier Gil, como de presidencia del Club Esportivo LGTBI Samarús, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y enhorabuena por esa labor voluntariado que se hace también desde que lleváis a cabo 20 años desde este club. Miguel Ayensa, presidencia del Club Drax Deporte LGTBI. ¿Cuál sería su mensaje final?
Pues como se acerca el 19 de febrero, el Día contra la LGTBI-fobia en el deporte, me gustaría animar a todas las personas trans, sobre todo a las mujeres trans, que encontrarán siempre una aliada en Drags para defenderlas y defender su derecho a participar en el deporte según su identidad de género, a todos los efectos. Muy bien, pues gracias a los dos. Enhorabuena por esa labor que realizáis. Hoy nos hemos acercado a ese tema interesantísimo, el tema de deporte LGTBI. Ha sido nuestro primer programa de Ventana a la Diversidad.